Hoy vamos a proseguir con la temática que hemos venido desarrollando sobre dar fruto eterno, cómo un creyente debe dar fruto eterno, cuál es el fruto eterno que debe dar un creyente. La semana pasada pudimos profundizar sobre el tema en particular. Por ahí vamos a ver ahorita una lámina para hacer un recordatorio de lo que definimos como el fruto del creyente. Pusimos una fruta, pusimos un fruto muy exquisito, sobre todo para nuestros pueblos en América Latina, y lo que significaba para nosotros la reflexión sobre que el fruto está conformado por varias partes, no son varios frutos, sino un fruto completo, integral, que está formado por semilla, por pulpa y por corteza o por cáscara. Y parte de lo que entonces decíamos la semana pasada, allí creo que ya se está presentando la lámina, era la importancia de comprender que no es solamente una de estas tres cosas lo que el cristiano debe procurar en su vida. De hecho, el procurar en la vida del cristiano solamente una de estas tres cosas es como un cristianismo a medias o un cristianismo incompleto. Y hoy vamos a profundizar con alguna de estas partes. Allí tenemos entonces el aguacate o la palta, como se conoce en algunos de nuestros pueblos de América Latina, y decíamos que está conformado entonces por tres partes. La semilla, que es la santificación, para nosotros la metáfora de la santificación, la pulpa, que es el carácter, y por último hablábamos entonces de la corteza, de la cáscara, que para nosotros es el servicio. También decíamos un poco que muchas personas se quedan solamente en la parte de afuera, muchos creyentes solamente muestran una parte exterior, un servicio, y cuando lo abrimos pues entonces nos encontramos por dentro que tiene tanto la pulpa dañada como la semilla dañada, y justamente dijimos que este tema lo vamos a tocar ya de último en esta serie sobre el fruto que perdura, sobre un fruto eterno del creyente. Lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Hoy vamos entonces a meter la lupa allí en lo que hablamos como lo que es la santificación, lo que es la santidad. La semana que viene estaremos viendo la pulpa o lo que es el carácter del cristiano. Y por último en la serie estaremos viendo lo que es el servicio. La palabra santo, santidad, santificación son términos íntimamente relacionados con Dios y por supuesto con el creyente, con la iglesia cristiana, con el cristianismo por generaciones. Cuando le preguntamos a la mayoría de los cristianos sobre lo que puede significar cada uno de estos términos, muchos realmente no saben cómo explicarlo con claridad. Algunos probablemente tengan algunas ideas principales, algunas ideas interesantes, pero no todos. Otros pueden confundir el evento con el proceso, entendiendo que tal vez santidad implica un evento específico o que tal vez significa un proceso largo. Y eventualmente no saben definir entonces lo que significa ser santo. Nosotros vamos hoy a tratar de clarificar algunos de estos temas y entonces poder comprender la importancia y la relevancia que Dios le ha dado a la santificación en la vida del cristiano, que es lo que nos hace diferentes al resto de las personas. La religión cultural que llegó a América Latina hace 500 años, llegó con una religión, se nos enseñó que santos eran algunos creyentes que habían vivido en el pasado y que por supuesto hoy día están muertos, y estos creyentes habían hecho algunas cosas importantes, algunos milagros muy interesantes. Entonces, por estatuto de la iglesia establecida en ese momento, se definía que entonces eran santos y son más o menos como asistentes de Dios. Tal vez es así como ver a un Dios que es omnipotente, o sea, que es todopoderoso, pero que tal vez necesita asistentes para hacer algunas cosas. Este concepto, hermanos, no es bíblico, no está en las escrituras. Las escrituras describen ciertamente que aquel que fallece, aquel que muere en esta tierra, se va a uno de dos lugares, o a la eternidad con Dios si ha aceptado a Jesucristo como Salvador, o a una eternidad sin Dios si ha rechazado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra alternativa de poder inferir en la vida terrenal en este tiempo cuando nosotros ya hemos partido de esta tierra. Hay otros grupos de creyentes, por ejemplo,
que creen que si hacen milagros o tienen expresiones sobrenaturales o van haciendo cosas muy, muy, muy buenas, entonces van ganando santidad. Es como que van llenando el vaso de santidad en la medida en que hacen cosas buenas, van como depositando una moneda o una piedrita allí. Y entonces esto quiere decir que dependen de las buenas obras para la santidad. O sea, van ganando puntos. Por lo general, estos creyentes también temen que la salvación puedan perderla. Porque si no ganan puntos, entonces puede ser que están perdiendo salvación. Es un creyente que vive atemorizado, es un creyente que no tiene la convicción de ser hijo de Dios, sino que termina siendo como un esclavo de las acciones y de los eventos, para no solamente no perder la salvación, o sea, no perder el amor de Dios, sino además de eso para ganar puntos y tal vez entonces ser más santo que otros al final del día. Esto, por supuesto, tampoco es bíblico, es una tergiversación de la palabra de Dios. Algunos creyentes son santos porque creen en Jesucristo. Entonces ellos dicen, bueno, yo soy santo porque creo en Jesucristo como Salvador, pero ya no necesito hacer más nada porque ya me pusieron una etiqueta de santo, salvo y santo. Esta, hermanos, es una verdad a medias. Y hoy justamente vamos a tratar acerca de estos puntos. El propósito de Dios para la vida de todo creyente, o sea, de usted y de mí, es que nosotros lleguemos a ser como Cristo, semejante a Cristo. Anote eso en su corazón, anote eso en su mente, porque este es el propósito principal que tiene el Señor para salvarnos y para dejarnos en esta tierra. Entonces es que seamos semejantes a Cristo. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, 29, para que tengamos entonces una idea más clara. Dice entonces el capítulo 8, en el versículo 29, recordemos que estamos hablando de quién nos separará del amor de Dios. Hay una reflexión teológica profunda sobre Pablo en este tiempo. Y cuando llega al versículo 29 dice, porque a los que antes escogió, está hablando de Dios, también los predestinó a ser conformados a imagen de su Hijo, a fin de ser Él el primogénito de muchos hermanos. Imagínense ustedes que tal vez hemos pasado por allí muchas veces y no hemos medido lo que implica esta declaración de parte del Señor para nuestras vidas, que lo que espera Dios del creyente en esta tierra es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo. Y la pregunta radical es, ¿qué significa esto? ¿Que me crucifiquen? No, no necesariamente tiene que ser un sacrificio de este punto de la crucifixión, sino más que todo tiene que ver con áreas de santificación que van a determinar en áreas de carácter, y por eso dijimos el fruto del Espíritu, y al final en áreas de servicio. El mensaje de hoy lo he titulado La santificación del creyente. Como dije, estamos profundizando en la serie de mensajes que he llamado Dando el fruto eterno. Espero de verdad que pueda servir para aclarar los términos y que cada uno de nosotros, entonces a partir de este tiempo, tal vez no aprendamos perfectamente el término santificación, ojalá que sí, pero si no lo aprendemos, sepamos que tenemos una tremenda responsabilidad delante del Señor de vivir en santidad, procurando la santificación de nuestras vidas, con el propósito que tiene el Señor, que nosotros seamos imagen de Cristo en esta tierra. Pongamos este tiempo delante del Señor y pidamos al Espíritu Santo, que es el único que puede ayudarnos en estas circunstancias, en este tiempo y en este momento, para comprender y para aplicar estas verdades bíblicas en nuestra vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este nuevo día, por este nuevo tiempo que estamos, Señor. Gracias porque nos has permitido reunirnos como familia. Gracias por aquellos servidores que se están levantando en la iglesia, Señor, y que están apoyando esta obra que creemos viene de tu parte para aquellos, Señor, que necesitan escuchar tu palabra y edificar sus vidas. Pongo delante de ti a cada uno de los que está presente, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea con ellos llenándoles y sea con ellos también transmitiéndoles las ideas, Señor, que cada uno de ellos necesita para crecer y para edificar su fe. Esa fe, Padre, que es necesaria durante la semana para no agotarnos, para no temer, para no perdernos y para poderte conocer de una manera diferente.
te ruego y te pido que me utilices, Señor, conforme a tu bendita y buena voluntad, que seas tú glorificado en medio de esta reunión que estamos teniendo en línea, porque al final del camino tú eres lo único, lo más importante, el Señor de señores y el Rey de reyes. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo delante de ti. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el verso del día de hoy está en Filipenses 1:6. Lo que vimos anteriormente era una introducción. Allí mi esposa nos está haciendo el grato favor de ponerlo en pantalla para que lo podamos leer en la Biblia Textual 4, pero por favor búsquenlo. Es importante que usted tenga su Biblia y la manipule, porque esto le va a enseñar a manejarla mucho más rápido. Dice este versículo en el versículo 6, dice: estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo le está escribiendo a los creyentes en la zona de Filipos, de la Odisea, en la zona de Grecia continental, y les va a enviar una carta que va a hablar acerca de la unidad y va a hablar acerca de otros temas muy interesantes para ello. Se supone que Pablo está escribiendo desde una cárcel. Probablemente no estaba preso para ser martirizado, seguramente estaba en un proceso de juicio. Y Pablo entonces va dando gracias y va diciendo que agradece por lo que ha escuchado acerca de ellos, de la unidad que tienen ellos en el Evangelio. Y entonces dice que a causa de esto, pues, él espera y él ha reconocido y está completamente convencido de que aquel que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. Nosotros vamos a entrar en este tema, vamos a ir explicando cada uno de estos versos, porque de aquí va a ser el fundamento para lo que nosotros vamos a comprender durante el día de hoy. Fíjense, dice Pablo, estando plenamente convencidos. Yo sé que hay algunas traducciones bíblicas que dicen persuadido. Estoy persuadido o he estado persuadido, y no es que esté mal. Sin embargo, el tiempo verbal en el cual se está utilizando el término griego peizo o peizomai implica un absoluto convencimiento acerca de no solamente la persuasión como nosotros entendemos hoy. Hoy nosotros entendemos que el vendedor me persuadió para que me comprara este par de zapatos y no el otro color. Pablo no está persuadido de esa manera. Pablo está plenamente convencido, y por eso estoy utilizando la Biblia Textual 4, porque dice directamente sobre lo que él está creyendo y sobre lo que definitivamente él está seguro que ha recibido de parte de Dios para su vida. Él está entonces diciendo en este acercamiento que lo que viene a continuación es una verdad absoluta de parte de Pablo y no solamente una verdad parcial. Él dice, de esto mismo, la está transmitiendo por inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras. Nos dice entonces que lo que viene a continuación debe ser también cierto para cada uno de nosotros. Dice, de esto mismo, por supuesto está hablando de los versículos anteriores. Él nos está diciendo que él ha dado gracias a causa de la comunión que tienen los creyentes, que él ha escuchado que tienen una comunión perfecta, y dice que esa consecuencia de la comunión específicamente es una obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en la vida del cuerpo de creyentes. Entonces Pablo pasa entonces a asegurar a decir que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Fíjense que quiero aclarar algo acá. Pablo está diciendo muchas cosas en pocas palabras. Este es un versículo sumamente profundo y yo voy a tratar de tomarme solamente unos minutos para poder entonces explicar lo que él quiere decir acá en 3 puntos solamente. En el primer punto él dice, el que comenzó. O sea, Pablo se está refiriendo específicamente a Dios. Él se está refiriendo a Dios, a más nadie. No es un asunto del creyente, hermano. La obra que Dios está desarrollando en la vida del creyente no es un asunto de intervención del creyente, sino específicamente del Espíritu Santo. O sea, Dios mismo la está desarrollando.
Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Número 2, la buena obra en griego, hay una acentuación, en griego dice una buena obra, o sea, especifica que es una obra muy buena y se refiere evidentemente al versículo anterior, la comunión del Evangelio en la vida del creyente, la familia de la fe, o sea, el crecimiento del creyente, y esto es lo que refleja la santificación, que es lo que garantiza la comunión de nosotros, pero como iglesia cristiana. Va diciendo las verdades, primero que todo lo que va a decir es cierto, es muy cierto, no nos está persuadiendo y él no está persuadido. Él está totalmente convencido, y es lo que quiere que nosotros también estemos totalmente convencidos, que Dios ha comenzado una específica buena obra en nuestra vida y que su Espíritu Santo es el que la está desarrollando. Y entonces ahora viene a la parte final y dice, y la seguirá perfeccionando. Acá también encontramos un término que en algunas Biblias, tal vez en la mayoría de las Biblias, dice perfeccionará. Sin embargo, cuando leemos perfeccionará, pareciera que, bueno, comenzó en algún momento y probablemente haya un salto y la perfeccionará en tal punto. Sin embargo, el término en griego, hermanos, habla de un proceso, o sea, que va desde el mismo momento en que comienza y ese proceso va a continuar. El tiempo verbal es un participio presente, indica, la seguirá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Pues por supuesto hasta que esté total y completada. El Espíritu Santo seguirá activamente entonces perfeccionándote a ti y a mí a la imagen de Cristo diariamente hasta que estemos en su bendita presencia. Hay algo muy interesante acá que nos ayudará a comprender un poco más lo que Pablo está diciendo. Él está usando dos verbos muy específicos, hermanos. Cuando usted se sienta a revisar la escritura, cuando va a hacer un estudio, y puede tener un diccionario bíblico, uno teológico, aprender algún idioma bíblico, que tal vez no es el caso para hoy mismo, pero cuando comience usted a interesarse en las cosas del Señor más profundamente, acá podemos ver dos verbos bien específicos. Cuando Pablo está diciendo comenzar o empezar, en arjomai es un verbo que se utiliza específicamente en el sacrificio que hacían los griegos cuando estaban tratando de hacer una santificación de algún objeto o del ritual animal para la iniciación de sus rituales. El verbo entonces perfeccionar o completar, epiteleo o epiteleín, los verbos en griego, también se utiliza. Pablo está utilizando dos verbos técnicos que se utilizan específicamente en el sacrificio que hacían los griegos. Recordemos que Filipos estaba en la parte de Grecia continental y Pablo sabe cuál es la cultura que tienen ellos y les está utilizando términos que ellos saben exactamente lo que significa comenzar una obra para lo que es el sacrificio, la limpieza ritual, la presentación del sacrificio, la dedicación del sacrificio, el tiempo de espera para hacer el sacrificio y posteriormente la consumación del sacrificio hasta que se consume todo el sacrificio. Pablo está utilizando esos dos verbos, o sea que está llevando al creyente, en este caso Filipos y también para nosotros, a comprender la relación que existe entre este versículo y lo que es el sacrificio de nosotros como creyentes, y es exactamente lo que Pablo tenía en mente cuando estaba enseñando a comprender sobre el ambiente de sacrificio que Pablo estaba manejando. Quiero dejar claro para aquellos que están anotando que la santificación es una obra exclusiva del Espíritu Santo. No intervenimos nosotros como creyentes en la santificación, sino que es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Ahora sí pasamos a profundizar en cuándo, cómo comienza, cómo se supone que llegaremos a ese perfeccionamiento, porque ya leímos el versículo de Filipenses, que es la base. Pero ¿y ahora qué tenemos? En Efesios 1, 13 y 14, dice allí Pablo también, a los Efesios, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión para la alabanza de su gloria. Hermano, cuando alguien oye, entiende y cree, ¿sí? Oído, oye, entiende en la cabeza y cree en el corazón en el sacrificio de Jesucristo, la salvación viene a esa persona. Les explico un poco la lámina que ustedes tienen allí, para que podamos ver. Cuando la salvación ocurre en la vida de una persona, pasan varias cosas al mismo tiempo. Solamente estoy mencionando 4, pero pasan varias cosas más al mismo tiempo. Cuando usted ha aceptado a Cristo, y a los que nos están visitando puedan comprender que por fe podemos aceptar a Cristo, en ese momento nosotros nos hemos convertido. Hay un proceso que se ve a la vista de los seres humanos que le llamamos conversión. En ese mismo evento de salvación nosotros hemos sido justificados a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hemos sido entonces también redimidos por su gracia, hemos sido adoptados por parte de Dios, hemos sido regenerados. El término regenerado significa un nuevo nacimiento, y entonces hemos sido santificados. Como podemos ver allí, también en la gráfica estaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, es el agente de todo este proceso de transformación y de todo este evento salvífico en la vida del creyente. Esta bendita salvación que nosotros, por la misericordia y la gracia de Dios, nosotros somos poseedores. El Espíritu Santo es un agente activo en nuestro proceso de transformación, y este proceso de transformación, de santificación, depende exclusivamente del Espíritu Santo. Cuando creímos, venimos a ser justificados, venimos a ser justos por medio del sacrificio de Jesucristo de la cruz del Calvario, regenerados en un nuevo nacimiento y santificados, apartados para Dios, para el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, el término utilizado es kadosh. El término kadosh implica ser separado o ser santo, algo que es consagrado para el uso específico en las cosas de Dios. Este término kadosh también tiene su paralelo en el Nuevo Testamento. Solamente voy a mencionar un versículo en el Antiguo Testamento que está en el libro del Éxodo. Este término es utilizado más de 170 veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hermanos. Kadosh o santo. El libro del Éxodo capítulo 13 versículo 2 dice: habló Yahvé a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. La consagración es parte justamente de lo que implica el término santificar en el Antiguo Testamento. Ahora, esto era aplicado a cosas, a objetos, a lugares. Recordemos, por ejemplo, cuando Moisés vio la zarza ardiendo, el Señor le dijo: hey Moisés, no pases, no camines, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás, santo es. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos la misma idea, hermanos, reflejada en la Escritura. Por ejemplo, tenemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, creo que muchos de nosotros conocemos, dice: pero vosotros, refiriéndose a nosotros por supuesto, son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, pueblo separado para Dios, pueblo que ha sido consagrado para Dios. Y esa es la reflexión que nosotros podemos tener. Entonces, ser santos en un evento, cuando nosotros nos hemos salvado por la misericordia de Dios, porque hemos creído, en ese momento, hermanos, nosotros comenzamos a pertenecer a Dios. Quisiera que eso lo metiéramos en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Entiéndame algo: cuando usted ha aceptado a Cristo como Salvador, usted viene a pertenecer a Dios en ese momento. Esto es un tremendo compromiso que nosotros tenemos delante del Señor. Hermanos, entonces ya vemos que la santificación es un evento que ocurre cuando aceptamos a Jesucristo y cuando venimos a ser justificados y al mismo tiempo regenerados. Entonces viene lo que es la santificación.
Pero ahora quiero entrar en el último punto. La santificación también es un proceso. O sea, si bien es cierto que somos santos, en el momento en que hemos creído en Cristo, hemos sido consagrados, santificados, separados para Dios, para su propósito, también es cierto que es un proceso que inicia justamente cuando usted y yo hemos creído. En ese momento entonces el Espíritu Santo viene a nosotros, eso fue lo que leímos en Efesios hace un momento, y Él comienza entonces a hacer un perfeccionamiento en nuestra vida. Ese perfeccionamiento termina cuando nosotros estemos en la presencia de Cristo y en ese momento compartiremos su gloria. En este sentido podemos decir que la santificación entonces es un proceso de transformación moral. Por favor recuerden siempre que nuestro Dios es un Dios moral. Este proceso de transformación moral en el creyente, a través del cual se va pareciendo más y más a Cristo. Esto, hermanos, por supuesto, va a ser técnicamente imposible en esta tierra de conseguirlo, y justamente voy a referir un par de cosas adicionales con este punto. Que hay muchas advertencias en el Nuevo Testamento sobre ser santos. Agios o hagios en el griego es el término más común usado en la Biblia. Como ya habíamos dicho en Romanos 8:29, ser conformados a la imagen de su Hijo, nos haría a nosotros ser conformados a la imagen de su Hijo. Yo solamente voy a leerle dos versículos. El primero está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la inmoralidad sexual, al saber cada uno de vosotros cómo tener su propio vaso en santificación y honor, no con pasiones de concupiscencia, o sea, de malos pensamientos, como los gentiles, o sea, los incrédulos, que no conocen a Dios. Y por último, tenemos Gálatas 5:19 al 21. Pablo está comparando el fruto del Espíritu contra el fruto de la carne, y habla entonces del fruto de la carne y dice: y evidentes son las obras de la carne, las cuales son, entonces voy a hacer una enumeración: inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, aquellos que se la pasan peleando, contiendas, celos, ira, rivalidades, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales les amonesto, hermanos, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí nosotros podemos ver una medida de lo que Dios está esperando de usted y de mí como cristianos. Nosotros necesitamos venir a una reflexión y comprender que la santificación es fundamental en la vida del creyente. Dice 1 Corintios 6:11, y esto eran algunos de ustedes. Esto eran todo este montón de cosas que hemos hablado y algunas otras cosas más: ladrones, rateros, estafadores, mentirosos, fornicarios, etc. Y dicen, pero fueron lavados, fueron apartados para Dios, declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Dice Hebreos 12:14, hermanos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Escúchame bien. No es venir a los cultos los domingos, lo hemos hablado muchas veces. No es estar en los estudios bíblicos y en el discipulado con nuestro espíritu y nuestro corazón en otro lado. No es tratar de aparentar una vida piadosa, una vida cristiana. Hermanos, si nosotros no guardamos la santidad que Dios espera de nosotros, es porque probablemente entonces no hemos sido santificados por primera vez. Entonces es porque probablemente no hemos llegado a ser creyentes genuinos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando usted ve a un creyente que está dando fruto, usted sabe que dentro de esa persona está dando fruto el Espíritu de Dios. La santificación, hermanos, repito, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Usted y yo no tenemos mérito en esto. Quiero que sepa, porque hay algunos que han tratado de hacer ver que tienen mérito para ser más santos que otros, porque, como decía Pablo en una de sus cartas, que algunos decían,
yo hablo en lenguas y yo hago milagros y yo hago proezas. Y Pablo decía, yo hablo más en lengua que todos ustedes. Pero eso no son argumentos para decir que podemos ser más santos o que tenemos más aprobación de parte de Dios. En absoluto. Quiero decir tres aspectos que son muy importantes en esto. Pastor, pero si no depende de mí la santificación, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Voy a decirte tres puntos que son importantes considerar. Primero, evitar el pecado. Una responsabilidad que tenemos, porque yo también estoy metido en esto, es evitar el pecado, porque interrumpe y daña nuestra relación con Dios. Segundo, procurar vivir cumpliendo los mandatos de Dios, aquellos mandatos de hacer lo correcto, de servir a otros, de amar a otros, conforme al bendito plan y bendito propósito que Dios tiene para uno, haciéndolo de una manera correcta y oportuna. Y tercero, hermanos, fomentar la santidad. ¿Qué es fomentar la santidad? Evaluar las escrituras, evaluar la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores y procurar vivir como Él nos mostró y como Él nos enseñó. Termino con un ejemplo, hermano. Nosotros somos como una taza, ¿sí? Usted cuando se va a tomar un café y va a casa de alguien que prepara un rico café, mi esposa hace un rico café con leche, espectacular, lo hace en la licuadora y le queda maravilloso. Cuando la gente se toma el café, la gente no dice, qué sabrosa esta taza. Ni tampoco dice, qué bien huele esta taza. La gente huele el café. La gente prueba el café y se toma el café. ¿Correcto? Usted y yo somos como la taza. Es el Espíritu Santo, Él es el protagonista de lo que está haciendo en nosotros. Nosotros solamente somos el contenedor donde está el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo pueda entonces ser grato en su aroma, en su olor, en su fruto, usted y yo debemos estar lavados, debemos estar disponibles y no debemos estar rotos. Debemos estar completos e íntegros en el Señor. Esa santidad, hermano, es lo que hará que usted y yo honremos y glorifiquemos a nuestro Señor, a nuestro Dios. Termino diciendo esto, no busquemos ser perfectos en esta tierra porque no hay manera de poder ser perfectos. Lo que sí podemos ser es completos, podemos madurar y podemos crecer y eso es exactamente lo que el Señor nos está pidiendo el día de hoy. Hace 2000 años, en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios, perfecto, en esencia, en naturaleza, en circunstancia, en poder, en maravillas, nos dio un ejemplo fundamental. El perfecto por los imperfectos. Entregó su vida para el perdón de mis pecados. Dice la Escritura que Jesucristo vino con un propósito y que fue callado como oveja al matadero. No dijo nada, no pronunció maldición en contra de sus detractores. No se quejó, no mintió, no dijo nada en contra del propósito del Padre. Jesucristo es nuestro ejemplo. Dice la Biblia que si tú hoy crees en tu corazón que Jesús puede sanarte de esos pecados que tienes, de esos pecados que nos llevan a una eternidad sin Cristo. La Biblia dice que Jesucristo tomó la culpa de todos tus pecados y mis pecados y la cargó en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que Él, luego de morir y derramar toda su sangre por la cual pagó el precio de nuestras culpas, al tercer día resucitó, diciendo, por supuesto, que todo lo que Él había prometido era cierto. Muchos, cientos de personas lo vieron, lo testificaron y sus discípulos siguieron enseñando a las generaciones tras generaciones hasta el día de hoy que tenemos un Dios bondadoso y misericordioso que quiere hoy rescatarnos y perdonarnos para que vivamos una vida conforme a Él. Si tú quieres entregar tu vida esta noche a Jesucristo, haciéndolo tu Señor y tu Salvador, yo te pido que puedas repetir conmigo esta oración y le pido también a la iglesia que podamos orar por aquellas visitas que están hoy. Luego quiero orar y dar gracias al Señor por este servicio y por favor no vayan a cerrar la cámara que vamos a tener un tiempo para poder compartir. Te pido entonces a ti que hoy tal vez nos estás visitando y que tal vez no habías escuchado sobre Jesucristo en la salvación que nos dio, que no es una religión, sino que quiere una relación personal contigo. Padre Celestial, bendito eres, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, pido que tu Espíritu Santo, este mismo Espíritu Santo que nos renueva, que nos regenera, Señor, que nos santifica,
que pueda venir a la vida y al corazón de aquellos que no te conocen, Señor. Yo te pido, amado Padre Celestial, que tú toques la puerta de aquellos que están confundidos, de aquellos que no entienden tal vez cuál es el camino hacia ti, Señor, de aquellos que han tenido miedo por siempre, de aquellos que tal vez crecieron en una religión y que tal vez no le enseñaron que tú eres un Dios maravilloso, un Padre bondadoso y bueno para nuestras vidas. Te pido que les des convicción, Señor, de la necesidad que tienen de un Salvador. Te pido que les muestres, Señor, que tú no estás pidiendo nada a cambio, Padre, que tú solamente estás entregando todo lo que diste en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. Quiero rogarte, Señor, que le des claridad en cuanto a las decisiones que deben tomar y que sepan, Padre, que tú les has perdonado no solamente por un momento, sino que les has perdonado eternamente. Tu palabra dice que tu vida es eterna y que nosotros te veremos, Señor, el día que partamos de esta tierra. Te doy gracias por los que han venido también y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú hoy nos des un tiempo de que podamos tener coinonía, Señor. Y gracias porque a pesar de las dificultades, tú te glorificas, Señor. Qué bueno que nos entiendes. Y te doy muchas gracias, Padre, porque nos has permitido servirte en medio de nuestras dificultades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.